días a todos. Soy el doctor Germán Sorico Maita. Soy neurocirujano, tengo una subespecialidad en neurología pediátrica. Es importante mostrar un currículum, hacerse conocer qué es lo que realizan también. Vamos a continuar con el temario de fisiología. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a la introducción a todo lo que es la fisiología endocrinológica, es decir, ver todas las glándulas, todas las hormonas. Recuerden ustedes que nuestro cuerpo está regulado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. En esta oportunidad vamos a ver la parte de las hormonas, el sistema endocrino, cómo participa. Ustedes tienen que saber que todas las células de nuestro cuerpo están interrelacionadas, están intercomunicadas. Y lo hacen a través de diversas sustancias llamadas mensajeros químicos. Todo lo que implica una conexión de una célula con otra, de manera próxima o de manera lejana o a distancia, es a través de estos mensajeros químicos. Vamos a enumerar las diversas sustancias que hacen esta comunicación. Hay una red de comunicación en nuestro cuerpo. Actualmente hablamos de la red de comunicación digital. De igual manera, estamos interconectados internamente todas nuestras células. Tenemos los neurotransmisores, las hormonas endocrinas, hormonas endocrinas, hormonas agacrinas, es decir, que son sustancias que van a actuar sobre una determinada célula llamada célula diana. Hormonas autácrinas, como su nombre lo indica, producen la sustancia y actúan sobre la misma célula. Las citocinas. Las citocinas son un grupo de sustancias que están en relación con las linfocinas, que lo hemos visto en el tema de glóbulos blancos, en el tema de inmunidad, que son péptidos secretados de líquido extracelular y pueden funcionar de manera autócrina, es decir, a la misma célula, células vecinas o células lejanas. Ejemplo, las interleucinas. Un ejemplo de esto tenemos la leptina. Recuerden ustedes, la leptina es una sustancia producida por los adipocitos. Son aquellos que van a regular todo lo que se refiere a la ingesta de sustancias en nuestro organismo. Vamos a ver ahora el sistema de hormonas endócrinas y neuroendocrinas. Las hormonas son las que viajan de un lugar a otro y se unen para poder funcionar a receptores. Y estos actúan de manera sistémica. Es el caso, por ejemplo, de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento circula en todo el cuerpo y actúa en todos los tejidos de nuestro organismo. Pero hay otras hormonas que van a actuar de manera precisa en órganos diana, como es el caso de algunas hormonas como la corticotropina o la ACTH. Recuerden ustedes la ACTH por histología, la hormona adrenocorticotrópica, que actúa sobre la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, son dos formas de acción. En cuanto a la estructura química de las hormonas pueden ser proteínas, esteroides y derivados de los aminoácidos. Las proteínas tenemos las secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis y el páncreas. Luego vamos a ir detallando estas. Las hormonas esteroideas son hormonas que derivan del colesterol. Miren que es importante el colesterol en mínima cantidad para el cuerpo, porque es la base para producir hormonas, como las hormonas sexuales, la progesterona, la testosterona. También aquí participa pertenece a este grupo de hormonas esteroideas el cortisol, la aldosterona.
son liposolubles estas hormonas. 3. Tenemos los que derivan del aminoácido tirosina, las hormonas tiroideas, que son la tiroxina, la triodotirolina, la adrenalina y la noradrenalina. Esta es la estructura química de las diferentes hormonas. No hay hormonas que tengan alguna característica de un polisacárido o un ácido nucleico. Bien, las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras. Y cuando hablamos de vesículas secretoras, tenemos que hacer referencia al aparato de Golgi y al retículo endoplásmico. Es el aparato de Golgi que va a producir inicialmente preprohormonas, luego prohormonas. Y es el retículo endoplásmico el que va a producir la secreción de estas sustancias. Esto se va a producir mediante dos fenómenos de exocitosis. Conocen ustedes el concepto de lo que es la exocitosis. Esto se debe a que hay un aumento del calcio en el citosol, lo cual provoca la despolarización y la creación del contenido de las hormonas. Por otro lado, tenemos la estimulación de un receptor de superficie que va a modificar el AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar proteínas sinasas y van a producir la secreción de las hormonas. Entonces, dos maneras de producir la secreción. Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas. La secreción se produce, en algunos casos, rápida la secreción y la acción es rápida. Es el caso de las hormonas adrenalina y noradrenalina. Se libera y actúa de inmediato. Mientras que otras se producen, pero van a tardar meses en actuar. Es el caso de la tiroxina, la hormona del crecimiento. Tardan varios meses para ejercer su efecto. Vamos a ir después en cada una de estas hormonas. Ahora, la concentración de estas hormonas. Estas hormonas se encuentran en mínima cantidad en el cuerpo. Por eso hablamos de picogramos. ¿No? Hablamos de picogramos, de nanogramos. ¿Qué es un picogramo? Un picogramo es la 1000.000.000ª parte de un miligramo, o sea, es la mínima cantidad que están presentes en nuestro cuerpo, ¿no? Esto se mide por mililitros de sangre. Control por retroalimentación. Aquí hay que recordar ese concepto de lo que es una retroalimentación negativa, una retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es cuando se produce una sustancia y esta sustancia producida va a inhibir su producción. La retroalimentación positiva es cuando se produce una sustancia y esta va a activar para que se produzca más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la retroalimentación positiva, la hormona luteinizante. La hormona luteinizante, por acción de los estrógenos, se produce más de hormona luteinizante y esta hormona va a activar más para que se produzca y luego llega a un límite donde se va a producir la retroalimentación negativa. Entonces, hay dos maneras de controlar la producción de hormonas, una positiva y otra negativa. La negativa es cuando una sustancia se produce y la misma sustancia va a inhibir que no se produzca en mayor cantidad. Y la otra es que se produce una sustancia y esa va más, pero igual en un tope. Bien. Variaciones cíclicas de la liberación hormonal. La producción de hormonas varía en diversos momentos de la vida del ser humano, cambios de estación, en las distintas etapas del desarrollo, en el envejecimiento, en el día y la noche. Esto es lo que se llama el periodo circadiano. Por ejemplo, la hormona del crecimiento aumenta de forma notable durante el primer periodo del sueño.
¿no? Entonces, va a disminuir en otros momentos, ¿no? Pero durante el sueño es donde aumenta. El transporte de hormonas. Estas hormonas son transportadas, las hidrosolubles, es decir, los péptidos y las catecolaminas, se van a disolver en el plasma y de esta manera se van a transportar. Las hormonas esteroideas y tiroideas se van a unir a proteínas plasmáticas y de esta manera se van a distribuir. Aclaramiento se refiere al proceso por el cual... A ver, ¿quién conoce lo que es el aclaramiento? Tal vez ustedes conocen cuando llevaron a tema de riñón. ¿Quién sabe lo que es el aclaramiento? A ver, a manera de recordar. ¿Qué es el aclaramiento? Hola, ¿me están escuchando? ¿Alguien conoce qué es el aclaramiento? Entonces, ¿qué es la depuración? Son conceptos similares. A veces algunos libros utilizan la palabra clearance. Clearance en inglés, traducido al español, significa aclaramiento o depuración. ¿Qué es la depuración renal? ¿Qué es el aclaramiento renal? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. A ver. ¿Podría ser que es la disminución de concentración de alguna sustancia? Ya, esta relación que dice el compañero está muy bien. Este concepto ustedes tienen que conocer y han llevado en el tema de fisiología renal, la depuración renal, el aclaramiento. ¿Qué es la depuración? Depuración significa, como su nombre lo indica, aclarar. Es privar o quitar de una sustancia, en el caso del riñón, al plasma, ¿no? ¿Qué sustancias tóxicas tienen que aclararse continuamente, que depurarse, tienen que eliminarse? ¿Qué sustancias tóxicas el riñón tiene que eliminar? Y si no elimina las sustancias, la persona ingresa en insuficiencia renal. ¿Qué sustancias son? Hay dos sustancias que tiene que eliminar el riñón. Y si no los elimina, se entra en insuficiencia renal. Y tienen que saber la cantidad normal de esta sustancia. Ya tienen que empezar a memorizar algunos valores como su nombre, ¿no? Te dicen qué es depuración renal, qué es aclaramiento o qué es clearance, es privar o quitar de sustancias tóxicas a la sangre o sacar sustancias tóxicas de la sangre. Eso es depuración. Y los riñoncitos están sacando sustancias, están privando de sustancias a nuestro plasma. ¿Qué sustancias son? Yo les aseguro que saben, ¿no? Que tal vez hay un poco de dudas, temor no creo que haya, ¿no? O timidez, no creo que haya. A ver, ¿qué sustancias el riñón tiene que eliminar? Si no elimina, fatal para el cuerpo. Actualmente ustedes han debido ver, hay bastante paciente que se somete a hemodiálisis continuamente, ¿no? Yo tengo un paciente que hace hemodiálisis, ¿no? Continuamente asiste a un centro donde limpian su sangre de la sustancia, mientras llega esa posibilidad de trasplante. A ver, ¿qué sustancia tiene que eliminar el cuerpo? Es la urea y la creatinina.
Eso no tiene que olvidarse, urea y creatinina. Esas sustancias tienen que eliminar. En un examen de laboratorio, lo han debido hacer en prácticas, ¿no? Nosotros en prácticas, el análisis de los laboratorios, cómo viene el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos, los índices hematométricos, el volumen muscular medio, ¿no? La concentración de hemoglobina, la hemoglobina muscular media, las plaquetas, el recuento diferencial de glóbulos blancos, y viene la fisiología renal, urea y creatinina. Y el azúcar, eso es lo que tiene fundamentalmente un laboratorio. Y esto tiene que verlo analizado. La urea tiene un valor de 19 a 50 miligramos por decilitro. La creatinina tiene un valor de 0,7 a 1,2 miligramos por decilitro. Esto voy a preguntar el día lunes, al entrar a la clase, cuánto es el valor de la urea y la creatinina. El proceso de enseñanza-aprendizaje va por la repetición. Mientras más repites algo, consolidas mejor un conocimiento. Repites. Y eso en el cerebro se va a producir cambios químicos, como ustedes han visto, van al sistema nervioso, se van a mover las sinapsis, las redes neuronales, se van consolidando el conocimiento. Entonces no se olviden eso. Eso es el aclaramiento. Entonces, en el tema de las hormonas, también, una vez que han actuado las hormonas, estas deben retirarse, ¿no? Para poder ser eliminadas. Se destruyen o se eliminan del plasma por la destrucción de los metabólicos de los tejidos. La unión que tienes en los tejidos va a retirar las sustancias. La bilis en el hígado elimina esas sustancias y la excreción renal. Bien, vamos a ver mecanismos de acción de las hormonas. Estas hormonas tienen que actuar al unirse a receptores. Estos receptores son proteínas que varían entre 2.000 y 100.000 receptores. O sea, hay una gran cantidad de receptores en las células y cada receptor es específico. O sea, la adrenalina se une solamente con cierto tipo de sustancias o la adrenocorticotropina, ¿no? ¿Dónde tenemos estos receptores? Tenemos en la superficie de la membrana celular, donde actúan las proteínas y peptídicas, es decir, hormonas que tienen característica química de proteína y péptidos y las catecolaminas, ¿no? Ustedes saben muy bien, la adrenalina debe unirse, conocen esto, se une a un receptor y comienza a actuar. Necesario, tienen que unir. Otras se van a introducir al citoplasma. En el citoplasma existen receptores. En esto tenemos las hormonas esteroideas. Son las hormonas esteroideas, recuerden ustedes que la célula tiene una membrana liposoluble. Esta membrana liposoluble va a hacer que ingresen estos compuestos químicos liposolubles, fácilmente van a ingresar y se van a unir a los receptores. Otras tienen que ingresar hasta el núcleo y recién van a actuar. Es el caso de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen que ingresar, a veces les preguntan en el examen. Las hormonas tiroideas en parte del actúan en la membrana celular, en el citoplasma, en el núcleo. Entonces las hormonas tiroideas actúan en el núcleo. Bien. Vamos a pasar a un tema que se llama señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal. A ver, ¿quién recuerda ustedes qué significa señalización? ¿Qué significa señalización? En su lenguaje corriente o cotidiano mejor, ¿cómo traduce la señalización? Y es la misma función en la fisiología. Por eso está utilizado este término de señalización.
A ver, alguien podría decirme, a ver, haga un poquito un análisis. Yo sé que todo el mundo sabe, pero ¿cómo podría traducir en una explicación lo que es la señalización? Todo el mundo sabe, ¿no? Lo que es una señal. Pero ¿cómo podrían traducir? No, la señalización, se han debido ver, actualmente existen señaléticas cuando uno ingresa a la facultad de medicina, al ingresar en el Niceto Arce, ingresas, está ahí el túnel, ¿no? De desinfección y luego hay una señalética, hay una señalización, son líneas. Tú ves eso y tienes que seguir esos pasos, y esa de entrada y de salida. Igual ocurre en las células, ¿no? Entonces, varias sustancias, varias hormonas van a actuar. Solamente actúan hasta señalar, ¿no? Eh, es como el porterito, te señala, te dice, por acá tienes que ir, pero tienes que ingresar. Es esa función que tienen las hormonas. Te señala por dónde deben dirigirse las diferentes reacciones. Y la célula se encarga, en base a esa información que ha recibido esa señal, cumple todas las funciones, ¿no? Entonces tenemos diversas formas de esta señalización. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los receptores a nivel de las membranas celulares se van a unir a una hormona, como es la acetilcolina y la noradrenalina. Se une con el receptor y de inmediato canales iónicos se van a abrir o se van a cerrar. Por eso se llaman receptores unidos a canales iónicos. El receptor está unido a un canal iónico, viene la acetilcolina, es un receptor, este está unido al canal iónico y abre y permite el ingreso de los iones de sodio y se produce la despolarización. Es el caso del músculo esquelético. Recuerden ustedes, la acetilcolina es la que estimula. Y tenemos también otros electrolitos que se pueden abrir, en el caso del ion potasio, ¿no? Cuando el ion potasio sale de la célula va a entrar en reposo, se va a hiperpolarizar. Lo mismo el ion calcio, cuando viene un impulso por la terminal sináptica, esto lo hemos mencionado en su momento, ingresa el calcio y va a producir lo que es la exocitosis, ¿no? La liberación de las hormonas. Esa es una forma, el receptor unido en canales iónicos. Tenemos otra forma, el receptor de hormona unido a una proteína G. Tenemos a la proteína G, ponen ustedes, aquí está la proteína G, que está formado por componentes alfa, componentes gamma y componentes beta. Una vez que se activa, fíjense, aquí está el receptor, viene aquí la proteína, se une, de inmediato se modifica. Si no es un receptor, está inactivada, ¿no? Está inactivada aquí la proteína G. Pero inmediatamente es un receptor, fíjense en este segundo momento, la proteína G se une a este receptor y ¿qué ocurre acá? Ustedes podrían describir lo que ocurre acá, es que el GTP, ¿no? Al activarse se va a transformar en GDP y va a liberar un componente alfa. Aquí lo ha liberado el componente alfa y este componente alfa se va a unir a esta sustancia. Y cuando esto ocurre, ¿qué va a ocurrir en las células? Entonces ya está señalada las reacciones que están ocurriendo. Se van a abrir canales iónicos de la membrana celular, se va a modificar la actividad de algunas enzimas del citoplasma de la célula y otras van a activar una transcripción genética. Lo que quiere decir es que se
sale la información por esa activación a nivel de los cromosomas en el núcleo, información que se va a dirigir hacia el citoplasma para la síntesis de diversas sustancias. Bien, la unión a esta proteína se llama trimérica porque tiene 3 componentes, alfa, beta y gamma, ¿no? Inicialmente es un GTP, pero la unión a un fosfato va a generar un GTP, lo cual va, recuerden ustedes, el GTP, el guanosílico fosfato, es el que va a proporcionar la energía. Luego tenemos otro tipo de receptores, ¿no? Hemos visto el primer receptor unido a los canales iónicos, un segundo receptor unido a la proteína G, y tenemos un receptor unido a enzimas. Fíjense, las proteínas que están en la membrana celular tienen una porción que sobresale en la parte externa que va a unir a la hormona. Y tiene una parte interna que se va a unir a una sustancia enzimática, ¿no? Tenemos el caso de la leptina. Ya hemos mencionado que la leptina se produce por los adipocitos. La leptina pertenece a la citosina, ¿no? Está ahí la leptina. No tienen actividad enzimática, pero una vez que se une el la hormona endocrina se va a activar. La leptina se va a unir a una tirosina sinasa de la familia de las sinasa-canos, que se abrevia HAC. Hay un HAC2 y son estas que van a actuar. Tenemos luego los receptores hormonales intracelulares que activan los genes, ¿no? Son otros receptores hormonales intracelulares que van a ir hacia el núcleo y van a activar. El caso de las hormonas de las gónadas, estamos hablando de los estrógenos, la progesterona. También hemos hablado, ¿no?, a las hormonas tiroideas. Y luego tenemos otro grupo de sustancias que tienen acción similar. Es el caso de la vitamina D y los retinoides, que van a ser hormonas liposolubles. Bien, esas son las formas de acción mediante una señalización de las. Tenemos otra forma de acción, los segundos mensajeros, ¿no? Una de las formas en las que la hormona ejerce sus acciones es a través de la acción de otras sustancias que van a activar y van a ser los segundos mensajeros, son los que van a llevar la información. ¿Y cuáles son los segundos mensajeros? El AMP cíclico, el adhesión monofosfato cíclico, los iones de calcio y calmodulina, que son segundos mensajeros, y los productos de degradación de los fosfolípidos de la membrana celular. Bien. Tenemos los segundos mensajeros, tal como hemos mencionado, el AMP cíclico. Entonces, la unión de la hormona al receptor hace que se acople a una proteína G, pero esta proteína G es muy diferente a la anterior proteína, ¿no?, que va a activar, ¿no?, diversas estructuras. Aquí se activa directamente el AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que va a activar enzimas, va a producir diversas reacciones químicas en la célula. De esta manera van a actuar diversas hormonas. Aquí tenemos un conjunto de hormonas que utilizan el segundo mensajero, llamado adeninato ciclasa o AMP cíclico ciclasa. Tenemos la angiotensina 2, la calcitonina catecolaminas, la corticotropina, la gonadotropina coriónica humana, el glutagón, la FSH, la TSH, la corticotropina, la hormona liberadora del crecimiento, la hormona vitalizante, la hormona. Son varias hormonas que van a actuar utilizando el AMP cíclico. Entonces, esta hormona va a activar el AMP cíclico y va a fosforilar las proteínas y puede provocar fenómenos de excitación o de inhibición en estas células. Bien, tenemos otro segundo mensajero que hemos mencionado, es cuando se activan diversas sustancias que están en la membrana celular. Bien, tenemos
las proteínas receptoras que se unen a la proteína de la membrana celular. Pero esta proteína está unida internamente a una fosfolipasa C. Cuando está unida, reitero, el receptor, la proteína transmembrana y internamente la fosfolipasa C, está inactivada. Pero viene la hormona, se une al receptor, inmediatamente se activa esta fosfolipasa C. Esta fosfolipasa va a catalizar la degradación de fosfolípidos, ¿no? Va a degradar los fosfolípidos en dos componentes, tal como indica acá. El bifosfato de fosfatidilinositol, que se abrevia BIP2, formando dos mensajeros distintos. El trifosfato de inositol, el diacilglicerol. Vamos a recapitular esto entonces. Bien, tenemos el receptor transmembrana que está unida a esa proteína que está en la membrana celular, la cual está unida a una enzima que es la fosfolipasa C. Mientras está en este estado, está inactiva la fosfolipasa C. Pero una vez que viene la hormona y se une al receptor, de inmediato se activa la fosfolipasa C y se da esta cadena de acción, ¿no? Se degrada el fosfolípido, bifosfato, fosfatidilinositol, y se forman dos segundos mensajeros, el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. ¿Qué hace el trifosfato de inositol? Moviliza los iones de calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico, ¿no? Y estos van a participar en diversas funciones que ustedes conocen. El calcio es muy importante en la contracción muscular, por ejemplo, en la secreción de las células. Entonces, gracias a este mecanismo se va a producir esa acción. Tenemos algunas hormonas que utilizan el sistema del segundo mensajero de la fosfolipasa C. La angiotensina 2, las catecolaminas, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, la tirotropina, la hormona paratiroidea, la citocina y la vasopresina. Aquí hemos mencionado dos segundos mensajeros que se forman, ¿no? El trifosfato de inositol y el diacilglicerol. Ya hemos visto el trifosfato de inositol, ¿no? Que va a movilizar los iones de calcio de las mitocondrias para ser utilizados en la contracción muscular. El diacilglicerol, ¿no? Este otro compuesto, activa la enzima proteína C, que va a fosforilar un gran número de sustancias y va a formar el ácido araquidónico. Recuerden ustedes, este ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas, ¿no? Y este es el que va a las prostaglandinas, recuerden ustedes que cumplen diversas funciones. Bien, tenemos el otro sistema de mensajero, el calcio palmodulina. Recuerden ustedes que el calcio se va a unir cuando entra la célula a la calmodulina. Y esta va a activar a la miosina sinasa y va a producir la activación de la miosina del músculo liso para que se produzca la contracción. Bien. Una preguntita, ¿la clase está de qué hora están pasando para que nos inscribamos a este horario? ¿A qué hora comienza exactamente la clase y a qué hora termina? Ah, ya, muy bien. Perfecto. Entonces tenemos minutos. Vamos a utilizar este horario, ¿no? De 6:45 a las 8. Vamos a ver las hormonas por las características que tienen estas hormonas que actúan sobre la maquinaria genética de la célula. Ya hemos mencionado que hay hormonas que actúan directamente en el núcleo. Entonces, aquí estamos detallando cómo van a ingresar. Ya hemos mencionado que las hormonas esteroideas ingresan por ese carácter liposoluble hacia el interior de las células y se van a dirigir hacia el núcleo. Y allí van a unirse a un
receptor, ¿no? Por eso hablamos de una proteína receptora que al dirigirse hacia el núcleo va a activar el ADN. Esta secuencia que finalmente tanto que repetimos en diferentes naturas, diferentes componentes celulares para síntesis de proteína, ocurre lo mismo, ¿no? El ADN activa el ADN mensajero, y el ADN mensajero se dirige hacia el citoplasma, hacia los ribosomas, y es el ribosoma que traduce la información y va a producir la síntesis de proteína. Es el caso, por ejemplo, de la aldosterona, ¿no? Que va, con ustedes, la aldosterona submineralocorticoide. La aldosterona va a actuar de esta manera. También tenemos las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, reiteramos nuevamente que van a actuar a nivel del núcleo. Ingresan a las células al receptor y se dirigen hacia el núcleo. También actúan de esta manera. Bien. Luego tenemos la forma de medir las hormonas. Fíjense que hemos mencionado que la cantidad de hormonas es tan pequeña que hablamos de picogramos. Hemos reiterado, reiteramos que un picogramo es la 1.000.000.000ª parte de un miligramo. Fíjense, un miligramo tiene una 1.000.000.000ª o 1.000.000.000º de picogramo. Es gran cantidad. Entonces, y de esta manera se miden las hormonas, o sea, es mínima la cantidad. Por esta razón es difícil medir directamente, tienes que tener que pesar las hormonas del cuerpo. Por eso utilizamos formas indirectas para poder determinar la cantidad de una hormona. Tenemos el radioinmunoanálisis y el análisis de inmunoabsorción. La forma de medir a través del radioinmunoanálisis es medir la cantidad de anticuerpos que se unen a una hormona, ¿no? Entonces, se introduce una sustancia que se une al anticuerpo, ¿no? O sea, la hormona es una al anticuerpo, vamos a utilizar material radioactivo y se va a ver este material radioactivo que están unidos a las proteínas y de esta manera determinamos. Y otra forma de medir las proteínas es a través de la inmunoabsorción ligado a enzimas. Este es el método de ELISA que utilizamos bastante. Entonces, de manera indirecta vamos a medir la cantidad de proteínas, ¿no? Y recuerden ustedes, las proteínas corresponden a las hormonas. Recuerden ustedes que también la ELISA no solamente es para las proteínas hormonales, sino se utiliza para otro tipo de sustancias, ¿no? Otro tipo de enfermedades, ¿no? La neurocisticercosis, para medir algunos virus. Bien, con esto hemos terminado este tema de introducción, la forma de acción de las hormonas. Vamos a pasar a ver lo que es la hipófisis, la neurohipófisis, ¿no? Recuerden ustedes, la hipófisis es... ¿Qué tamaño tiene la hipófisis? ¿Alguien puede decirme? ¿Dónde está la hipófisis? ¿Qué tamaño tiene la hipófisis? Es muy importante la comparación. Eso te ubica en el tamaño de la hipófisis y nunca más te olvides, ¿no? ¿Con qué se compara la hipófisis? ¿Y cuál es el otro nombre de la hipófisis? A ver, ¿quién recuerda? También se la conoce como glándula pituitaria, ¿no? Exactamente. Se llama glándula pituitaria. ¿Qué tamaño tiene una? ¿O con qué se lo compara la hipófisis? Con el tamaño de una nuez, doctor. De una nuez. ¿Qué dicen sus compañeros? Tú puedes decirme, puedes traducir en centímetros el tamaño de una nuez.
Nadie sabe con qué se lo compara. Bueno, no es en realidad la nuez, es un poco muy grande la nuez, ¿no? Una nuez, si ustedes lo traducen en centímetros, podría ser 2.5 a 3 centímetros, ¿no? Es muy grande. ¿Quién sabe con qué se compara? Exacto, se compara con una arveja. Y una arveja tiene 0,8 hasta 1 centímetro puede tener una arvejita. Entonces, el tamaño de una arveja, el tamaño de la hipófisis es así, de solo 0,8 milímetros a 1 centímetro. ¿Dónde está ubicada la hipófisis? Bueno, estamos haciendo un recuerdo que muchos deben tener presente esto, ¿no? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué estructura ósea está? Por encima de la silla turca del hueso esfenoides. Exactamente, ¿no? Pues vayan recordando todos, ¿no? En realidad hay que recordar, hay que activar la memoria, ¿no? Por eso hace actualización, las repeticiones consolidan los conocimientos, como decía, así como el dormir, ¿no? Cuando se han hecho estudios. Tienes que dormir bien cuando tú estudias, ¿no? Porque lo que has estudiado debe pasar por diversas sinapsis de manera repetitiva y eso se da durante el sueño y aprendes mucho mejor cuando descansas. Bien, está en la silla turca. Bien. A ver, con estas las comparaciones es interesante. ¿El ovario con qué se compara? ¿O el corazón? ¿Con qué se compara el corazón? Más o menos, para que te ubiques, ¿no? ¿Cuánto de dimensión tiene el corazón? ¿Cuánto de dimensión tienen los ovarios? Las comparaciones son sentidos figurativos, que algunos libros todavía no lo utilizan, pero te ubican, ¿no? ¿Con qué se ubica, con qué se compara el corazón y los ovarios? Si yo te pregunto, ¿cuál es el tamaño del corazón? ¿Cuál es el tamaño de los ovarios? Si tú sabes la comparación, puedes deducir y no equivocar. ¿Alguien sabe con qué se compara? Con el puño de la mano, se dice, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuántos centímetros tiene el corazón? Tú haces un cálculo, dices, 10. Tiene unos 12 centímetros por 10, ya muy diferente a que tú digas 20 centímetros, ¿no? Que no es el tamaño del puño de la mano. ¿Y con qué se compara los ovarios? O yo les pregunto, ¿qué tamaño tienen los ovarios? A ver, ¿qué tamaño tienen los ovarios? Esto lo llamamos en anatomía. Tal vez también en embriología. Se compara, a ver, ¿quién sabe? Con una almendra. Ese es el tamaño de un ovario. ¿Y qué dimensiones tiene una almendra? A ver, su imaginación, a ver, ustedes, todo el mundo está en contacto con una almendra. ¿Qué dimensiones tiene una almendra? A ver, ¿qué dimensiones le pondrían ustedes a una almendra? 1.5 o 2 centímetros. Exacto. Esas son las dimensiones de un ovario. 2.5 por 2 por 1. Que tú no tienes diciendo 2.5, ya estás ubicado, no te pierdes, ¿no? Algunas cosas sí es bueno para memorizar algunas dimensiones, comparar, ¿no? Las dimensiones. Bien, bueno, esta era una pequeña ilustración más. Entonces, vamos a continuar, por favor, la siguiente clase a las 6:45, el lunes. Gracias, hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta luego.